que sería el segundo bloque de este programa. Así que bueno, para comenzar me gustaría que vayamos leyendo un poquito de los comentarios que están Sí, dejando acá en Twitch. dos. Lucario OK tiró un buenas. Buenas, Lucario. Buenas. Saludos. Saludos. Qué gente educada, Salute. por Dios. Qué gente más educada. Y el rey del BCT. Qué grande este tipo. Qué grande. Saludos. Hablen de otra música. Pablo Londra ya tiene demasiada prensa gratis. Y La cosa es luego, que el tema de Pablo Londra fue el pie para hablar sobre temas legales. Por eso lo agarramos, vino justo. Así que por eso la elección del tema de hoy día. claro, es solamente un enganche, digamos. Claro. O sea, ya lo que hablamos de él, ya lo hablamos. Quedó. Ahora Sí. pasamos a Aparte, ámbitos seguramente legales. hay mucha gente que conozca mucho más sobre este artista y ya lo hablan en miles de lugares, así que solamente era como, bueno, El pie. porque estamos presentes en la actualidad. Y bueno, voy a arrancar también a leer un poco de lo que nos dejaron en la primera pregunta, en la primera dinámica que dejamos en el Instagram de VHS. Ya saben, pueden ir ahí, dejarnos un par más. O sea, estamos acá, nos quedan 1 hora y media todavía para hablar sobre esto. Así que tiren. Tiren. Así que bueno, la primera pregunta fue: ¿qué te parece que sea la música más un arte, un hobby, una cosa pasional, o una cosa más de industria? Más comercial. Sí, más comercial. Bueno. De la billulla. Qué lindo la billulla. Bella billulla. Bella billulla. Sí, ya saben, cualquier auspiciante que quiera publicidad, acá estamos. Nos puede mandar con los un brazos mensajito, abiertos lo esperamos. nos puede mandar un mensajito al número y nada. Bueno, la primera respuesta fue, y depende, hay gente que no se vende, miralo a Lacru, un tipo que hace lo que le gusta y le va bien. Piola. La verdad que es un pibe que hace freestyle, si no me equivoco, tampoco es que lo conozca mucho en profundidad. Tengo un amigo que sí es muy seguidor. La otra vez fue a un reci y creo que le firmaron un disco, así que nada, el pibe estaba muy contento. Y se nota que Lacru es un tipo humilde, digamos. Claro, eso nunca hay que perder, creo. Claro. O sea, aunque llegue a la punta, en la base bien firme. Totalmente. Y bueno, otra respuesta de acá nos dice: empieza como arte, termina como industria. Si no, fíjate Metallica, en cambio Megadeth nunca se vendió. Respuesta Metallica fue como una metamorfosis. polémica. Ahí también tiró: y si no, mira, perro, sigo acá en Salta, ya saca álbum de Chombis. Chombis, ¿hace cuánto no escuchaba esa palabra? Tremendo. Y otra respuesta dice: el de la Britney. Corta, sí, corta. Bueno, ¿qué pensás vos de Metallica? O sea, en esto de arte, industria, ¿qué sé? No, a mí Metallica me encanta. Megadeth también. Pero Metallica es, como te dije, una metamorfosis entre tratar de adaptarse a la música que se escuchaba en cada... Porque la canción de los finales 70, 80 no es la misma que los 90, no es la misma que los 2000, y ahora con el 2010 cambia mucho. Claro. Pero yo sigo escuchando, a mí me gusta. Es que no puedo dar una opinión muy objetiva cuando yo estoy loco por Metallica. Sí, pero puede ser que tenga razón. Los cambios por, como digo, por cada generación, por cada década, vienen también llevados con lo del comercio. Sí, igual no creo que sea posible para ninguno escaparle al contexto, digamos. Contexto ya sea tanto el temporal como el lugar donde vives, donde haces tu música, y el económico, obviamente. Como que te lleva. Sí. Entonces, incluso recuerdo que hay un documental cuando, no me acuerdo puntualmente qué disco era, pero uno de los peorcitos, digamos. Hay un documental que cuenta cómo lo grabaron y bueno, era una cosa más que nada de presión de la productora por tener que sacar un disco. Ya vamos a tocar un poco esa temática más adelante, pero nada, o sea, después sacaron entre los últimos discos Hardware to Self-Destruct, que para mí, en lo personal, se volvió uno de mis favoritos. No sé puntualmente por qué. Sé que no es tan bueno como los mejores de Metallica, pero bueno, que es tan bueno como los mejores de Metallica. Claro, y es raro que te guste, porque vos no sos de escuchar mucho metal, claro, tanto como nosotros. Claro, o sea, Metallica para mí es la culmine de ponerle, o sea, sí. hasta ahí. Después, bueno, poquito de Megadeth, poquito de Pantera, pero más que nada Metallica sí sigo bastante.
La verdad que mucho, pero nada, como que a mí en lo personal me gustó muchísimo su último disco, en especial la canción Am I Savage. Es un poco simple, pero creo que no le faltaba más, digamos, o sea, simplemente era eso y era divertida y tiene un video musical piola, una animación creo que es. Sí, una animación. Y nada, como que está piola. Bueno, creo que ya es momento de justamente lo que decía Rey de hablar de otros músicos. Bueno, vamos a hablar de otros músicos. Vamos a retomar un par de casos puntuales en la industria musical sobre gente que le ha choreado plata a nuestros queridos artistas y que las ha puesto en aprietos legales bastante... O sea, que le ha robado plata y le ha robado su propia obra. Es algo bastante más grande que... Y su libertad creativa y todo lo que viene con eso, digamos. Sí, garronazo, ¿no? Estar atado a todo de mano. Y bueno, justo en esto vamos a hablar de un tema bastante actual también, bastante presente, ponele, todo lo que pasó con Taylor Swift. Antes de hablar del caso puntual, quiero saber tu opinión de Taylor Swift. Escuché, creo que una canción que es reconocida, o dos que son reconocidas de ella, no me acuerdo del nombre, pero canta bien, no sé, poco y nada. Canta bien. Piola, es una respuesta sincera, digamos. No es que me llame mucho su estilo de claro, música, no es su estilo. Yo, por mi parte, no era muy seguidor antes, hasta que, bueno, una amiga me comenzó a hacer escuchar un tema, después me hacía escuchar otro, y después me taladró la cabeza durante varios días con el mismo tema, digamos, hasta que inevitablemente me gustó. Y bueno, me dio curiosidad a ver qué es lo que hacía la piba. Me parece una artista muy completa, digamos, o sea, tiene buena voz, muy buena música. Baila también, que no. Creo que sí. Y aparte, bueno, ahora sacó un pequeño cortometraje, ya hablaremos de eso más adelante, un pequeño cortometraje. Y nada, creo que lo que más resalta de ella es su calidad compositiva en cuanto de escritora, digamos, es decir, tiene unas letras muy profundas y a la vez como que retrata cosas desde la cotidianeidad, digamos, para hacerlas emocionales de una. Hay un tema que me gusta mucho, que es justamente con el que me taladró mi amiga, que es The One. The One. Que en la letra, si se ponen a seguirla, tiene una historia muy triste y también muy referenciada para muchos. O sea, es muy difícil que a alguien no le haya roto el corazón y que no sientan que se perdió la oportunidad de alguien que era the one, el único, la única. Es como que una cosa muy común, y más en la adolescencia, ponerle que vienen estos pensamientos y es como que podés escucharle y decir, mira, sí, I feel you, bro. Y bueno, ahora yendo a la temática legal, puntualmente, un productor discográfico llamado Scooter Braun, esto ya pasó hace bastante tiempo, o sea, esto es una lucha que lleva mucho tiempo. Este CEO, productor, era parte de la empresa Ithaca Holdings, y eran los propietarios de los derechos de las canciones de Taylor, de toda su primera parte de la discografía, es decir, los primeros 6 discos. En un momento también fueron dueños de la discografía de Justin Bieber, si no me equivoco, Ariana Grande también, y nada. Después pasa que hubieron 2 ventas de todos estos derechos de la discografía de Taylor. Scooter Braun es el enemigo jurado acérrimo de la Taylor. Me recuerdo en una entrevista donde le mencionan al tipo y ella hace el gestito de como ya ni siquiera quiero hablar, como que me da asco. Y bueno, nada, este tipo también desde un ámbito de más de cercanía, de confianza en su momento, le hizo firmar el dichoso contrato. Y bueno, se apropiaron de los derechos de los primeros 6 discos, que son los grandes éxitos, por decirlo así, de la Taylor, y nada, lo vendió una vez en 2017, si no me equivoco, y después en 2019 de vuelta revendió eso. ¿Qué pasó? En esta reventa se quedó con una pequeña cláusula en el contrato que decía que parte de esa guita que genere esos discos, a pesar de ya haberlos vendido,
van para él. Y básicamente Taylor no tenía derechos sobre elegir dónde su música iba a sonar, que es una cláusula que también se le puede poner en todos estos contratos de la industria musical, en la cual un artista puede o no tener el derecho de decidir en qué va a salir su música. Por eso, una de las grandes fuentes de ingreso en la industria musical es cuando se vende un tema para publicidad, básicamente. Y pueden verlo aquí en YouTube, incluso, que van a estar pasando un videito que otro y les va a sonar un tema súper conocido y va a decir, mira. Bueno, el artista puede o no saber de eso y puede no llegar a tener ni siquiera un mínimo de decisión en dónde va a sonar. Incluso esto me recuerda a una anécdota también de los Beatles, que ellos se enteraron de que su música estaba sonando en un montón de comerciales de shampoo, si no me equivoco. Y ellos decían, ¿y este shampoo qué es? No sé, pero está acá suena nuestro tema de fondo. ¿Alguien autorizó esto? No. Bueno. ¿Y de dónde viene la plata para que salga? Claro. Bueno, volviendo al caso de Taylor, a ella le generaba mucho odio el hecho de que la mayor parte de la plata que generen sus viejos discos vaya para la empresa Big Machine, que es la que poseía en último momento los derechos sobre los discos Taylor Swift, Fearless, Speak Now, Red, 1989 y Reputation. Bueno, tenía todos estos 6 discos que componen la mayor parte de su discografía. Tiene 10 discos hasta el momento. ¿10 discos tiene? Sí. ¿Y qué edad tiene? Ay, me mataste con eso. Porque no es muy grande, ¿no? No. 20 y tantos. Qué calidad, ¿no? Bastante productiva. Como mucho 30 y un par, digamos, sí. Pero tampoco tan grande. Nada, ¿qué te iba a decir? Me perdí. Nada, bueno. Entonces tomó una movida legal muy interesante, digamos, que fue, bueno, lo que pasa es que el contrato, y esto es un contrato muy particular que no pasa en todos los casos, se reservaba los derechos solamente de los masters, es decir, de las grabaciones puntuales de los discos, mientras que Taylor tenía todavía los derechos sobre la música y la composición. Entonces decidió regrabar tal cual todos los primeros discos, o sea, los 6 que ya tenían, como la versión, por ejemplo, Fearless Taylor Version. Y es como que esa es la que va a generar ingresos para ella. Claro. Es como una reconstrucción manual, digamos, de su música. Muy, muy artesanal. No es una copia de copia-pega, sino que grabar cada uno de los soniditos de vuelta y que se parezca lo más que se pueda a los originales, digamos. Entonces, nada, como que fue la movida legal que utilizó. Incluso ya está en acción eso, y les fanáticos de Taylor pueden escuchar su versión. Uy, esa carita. Pueden escuchar su versión de Red, creo que salió recién. Que básicamente suena igual que la original, con una poquita diferencia, pero esta vez la plata que se genere de las escuchas de ese tema van totalmente para Taylor Swift y no van para esta empresa que posee los derechos, y tampoco va para este tipo que básicamente la cagó bien. Y ahí de eso hay bastantes, ¿no? Sí, bastantes, así que bueno, eso con el caso de la Taylor. ¿Algún casito que traigas ahora, amigo? Y hablando de regrabar, pasó lo mismo con Divididos, que en una entrevista acá en Salta admitió dijo que no tenía el derecho de ninguna de su propia obra, los derechos sobre su propia obra, ya que había tenido tantas discográficas y la mayoría se quedaba con los derechos sobre las obras. Tuvo problemas con CBC, Polygram, Interdisc, entre otras. Y la banda, en el 2018, cuando cumplían 30 años de su conformación, hizo lo que vino amenazando por mucho tiempo, que es volver a regrabar los discos. Y se tomó la tarea de volver a regrabar todo, pero con distintos, no exacta a la copia, a la discografía que primero la lanzó. Ajá. Porque los únicos derechos que tenían eran sobre Amapola del 66. Ajá. Y ese fue un disco que publicaron de manera independiente. Claro. Bueno, más allá de eso, regrabaron todo,
pero con arreglos distintos, en el orden de los discos en los que estaban las canciones, también lo redistribuyeron para que no se parezca en nada. Claro. Hay un tema que La Foca, ¿lo ubicas? Un instrumental. Sí. Bueno, se dieron, o sea, el lujo de ponerle letra a esa canción, ese instrumental, y que fue rebautizado como Caballo de la Noche. Ajá, mira. Y hicieron lo mismo que Taylor Swift, o sea, regrabar. Quizás lo que se diferencian en esto de hacerlo una cosa distinta, digamos. Claro, o sea, sonaba igual, pero tenía ciertos arreglos que cambiaban ya la composición original. Claro. Y ya no eran lo mismo que estaba Claro. que tenían los derechos realmente la otra empresa. Claro, las empresas al final no pueden hacer nada contra los nuevos discos. Claro. Y también el cambiar el orden de las listas en los discos también varía, eso quita un montón de... O sea, quita el orden original que tenían de... Estaba, como decir, como no patentado sería, pero ya al no ser exacta la copia de la que no tenían los derechos, ya es puramente, exclusivamente de ellos. Claro. Y empezaron a recibir plata por eso. Buenísimo. Pero sí, regrabar a veces es la única opción que queda. Claro. Por eso hay que tener mucho cuidado con, los músicos con el tema de la cláusula de no regrabación, porque es una cosa muy presente por ahí y que por ahí puede evitar este tipo de movidas, de jugadas de, regrabo y listo. Sí, porque a veces capaz que te quitan esa opción. Claro. Y tenés que hacer otras composiciones nuevas, la que recién puedas tener los derechos. Claro. Pero qué garrón, ¿no? O sea, que vos hagas algo y que no tengas... O sea, que no sea tuyo. Claro. Que no la podés poner donde quieras, que se pueda reproducir donde vos quieras. Justo más adelante voy a retomar un poco esta temática, casi terminando este bloque, pues hay otro casito que como que nos sirve un poco para hablar de todo eso. Pero ¿ya terminaste con este? ¿Con Dividido? Sí. Ajá, buenísimo. La regrabación es la salvación. Es la salvación a todo. Sí. Pero antes de eso hay varios mensajes. Buenísimo. Lucario, ok. Tía, aguante la Taylor. Aguante la Taylor, papá, bien ahí. Qué buena onda. Y Maggie Brito. Mira, primero, aguante la Taylor. Aguante Taylor, pone. Ajá, bueno, estamos todos con Taylor. Team Taylor, siempre. Y después de vuelta Maggie 22 Brito. Mira, va a cumplir 30. La acepta. Estamos por ahí. Sí, está bien, ¿no? Pero sigue siendo chica o está tirando varios. 31. Gracias a nuestro productor. No sé, la producción técnica acá. Pero bueno, para ser más exacto. Tuvimos por ahí, la verdad. Qué grande la Maggie, siempre haciendo el aguante. Tirando buena data. Sí. Ay, tira corrección, tiene 31. Anotado. No nos vamos a olvidar de ese detallazo. Esos son todos los comentarios por el momento. Buenísimo. Gracias a la gente que está acá interactuando con nosotros. Esto nos suma un montón. Y bueno, pasemos a la siguiente temática, al siguiente casito que vamos a revisar hoy, que también es uno muy actual, es decir, se resolvió hace un par de semanas, hace una semana, aprox, que fue el tema de acá, hashtag Free Britney. Free Britney. Sí. Pueden verse incluso el documental Britney vs. Spears. Yo lo dejé al comienzo porque no tuve tiempo, pero está muy interesante. Bueno, vamos a retomar un poco de qué trató. Resulta que, como sabrán, la famosísima cantante Britney Spears tuvo su pico de fama allá por mediados de los 2000, como que llegó a un punto en el cual era la imagen pop, digamos, del momento, de la década, incluso diría yo, con temazos, que incluso podemos escuchar a mí parecer son temazos. Sí, son temazos, Son temazos, ¿verdad? Y bueno, resulta que después tuvo una serie de complicaciones, temática sustancias, temática consumos inadecuados, temática barditos, quilombos, ya saben cómo se... Tampoco vamos a darle mucha repercusión a eso porque es algo que ya se sabe y que
ya pasa más por un tema de vida privada. Y justamente aquí vamos a hablar de lo que golpeó esa vida privada, lo que le quitó, en cierta forma, esa vida privada. Pues Britney, después de todo eso, cayó en lo que sería una tutela paternal. Es decir, la libertad que ella podía tener como adulta se le fue arrebatada y fue otorgado todos los derechos sobre ella a sus padres. Y nada, como que los padres son James y Lian Spears, de 69 años y 66 respectivamente. Y nada, hace la semana pasada la jueza californiana Brenda Penny resolvió esto después de casi 14 años en los cuales la música no tenía acceso ni a su arte, ni a cómo generaba esos ingresos, ni a sus ingresos directamente, ni a su fortuna. No podía ni siquiera salir libremente de casa. Estaba como cuidada, entre comillas, todo el tiempo. Es decir, había siempre guardias con ella. Se encargaban de que tome sus pastillas. No le daban permiso de visitas ni de amigos, ni de familia, ni de parejas, ponerle tipos, porque tenía que estar bajo estricta vigilancia paternal, digamos. Y nada, ella no podía tener ningún tipo de... no podía hacer uso de la plata que generaba, digamos, siendo una de las estrellas más grandes de las últimas 2 décadas. Sí. No podía... De los 2000, poner que seguro. Sí. Y nada, o sea, no podía gozar de lo que generó, digamos, a cambio de entregar básicamente su adolescencia. Entonces, nada, como que desde hace ya bastante tiempo se viene peleando por esto, o sea, busca tener libertad. Pues con esto no podía ni siquiera conocer a alguien. Ella dijo que quería tener también más hijos, o sea, tiene 2 hijos de hace bastante tiempo. Pero quiere tener más, quiere ser madre de nuevo y no podía, pues tenían también dentro de esta tutela paternal una cláusula de que no podía tener más de 2 hijos por el estado que ya tenía en su momento allá hace 13 años ya. Así que nada, ella llorando agradeció por el apoyo que recibió de sus fanáticos. Dijo: Dios, cuánto quiero a mis fans, es una locura, creo que voy a llorar el resto del día, es el mejor día de mi vida, alabado sea el Señor. No nos olvidemos de mencionar al Señor, como dice la Britney. Y nada, como que fue muy feliz cuando al fin esta jueza californiana le dio el fin a la tutela paternal que los abogados de Britney retrataban como algo totalmente insostenible, algo totalmente abusivo para su persona. Aparte, imagínate tener un control absoluto de tus padres ya teniendo alrededor de 39 años, si no me equivoco. Nada, no poder tener control sobre tu vida prácticamente, y siendo que tenés la plata, tenés supuestamente la estabilidad ya después de haber pasado todo esto, para simplemente ser una persona adulta, digamos, y hacerte responsable, como disfrutar de los goces que tiene la vida adulta. Y nada, felices, creo yo, por la libertad de Britney al fin, con un montón de fanáticos. Sí, es una inhabilitación judicial. Mayormente pasa eso. Un ejemplo son los ludópatas. Ajá. Que le quitan algunas habilidades judiciales por orden de juez, porque se pierden. Y un ejemplo, un ludópata, digo, tiene que estar cuidado para salir de su casa, dónde va, con quién va, porque me pasó que varios casos perdieron sus casas, perdieron las casas de su familia por apostar. Y o sea, las inhabilitaciones judiciales siempre son por algo, o sea, siempre están bien fundamentadas. Claro. Y lo de Britney sí, fue un abuso también de eso, pero estaba fundamentada, ese es el tema. Claro, en su inicio puede ser, pero ya después, claro, años. Cuando muestra mejoría, depende ya del juez que estaba a cargo, que llevaba el juicio, de hacer controles, no diarios, pero semanales, para ver que ella estaba mejorando, como que estaba plena, que tenía la plena capacidad para de uso, goce de sus derechos y de la plata.
Y eso pasa, es muy común acá en Salta, como en todo Claro. las inhabilitaciones judiciales pasan seguido. Qué lindo tener un compañero que sepa de derecho, carajo. Ponele. Dentro de lo que cabe. Puede ser. Así que bueno, nada, al fin la jueza la declaró que era capaz de cuidarse de sí misma y entendiendo que este era un proceso que ya había atravesado, pues Britney es libre. Free Britney. El movimiento Free Britney funcionó. El apoyo de los fans y demás fue como nada, muy contento por ella, la verdad. Sí. Así que bueno. Por fin va a poder disfrutar ahora su plata, su vida, porque si estaba controlada, sobrevivía, no vivía. Bueno, siguiente casito. Y antes hay un par de mensajes. Ajá. Facu Juan dice, de eso se trata. Los artistas pierden su talento porque las empresas destruyen esas obras de arte convirtiéndolas en productos. Puede ser. Bastante contundente respecto a... Primero, gracias por el comentario, amigo. Y segundo, creo que tiene... La degradación del arte como tal frente a lo que es la comercialización es algo que pasa, es como inevitable a veces. Sí. Sin embargo, depende mucho de lo que se considera uno como arte, ¿no? Como movimiento artístico, lo que implica esa calidad. Y nada, las presiones por ahí de una productora, de una discográfica para mantener la máquina, para la gallina de la huevo. Para no frenar lo que claro, generar más ingresos, pues termina siendo bastante perjudicial para un músico, una banda, un proyecto artístico, un proyecto musical. Sí, al final se termina saturando mucho, así que no terminan teniendo la misma calidad lanzando un disco cada 5 o 6 años que lanzando uno cada año o cada 6 meses dependiendo de la discográfica. A menos que sea Luis Miguel. Luis Miguel son palabras mayores, ¿no? Son palabras mayores. Sí. Grande Luis Miguel. Y otro mensaje de Lucario OK. Ajá. Se celebra en el obelisco la libertad de Britney. Yendo. ¿Tienen los fuegos artificiales? Ah, no, pues ha prohibido. Si nos pagan los viáticos para ir al obelisco. Y veremos qué hace la productora por esto. Claro. Y bueno, y ahora hacemos con un flaco. Luis Alberto, ¿lo conoce? Me suena. ¿Te suena? Me suena ese flaco, sí, la verdad que... Luis Alberto Spinetta tampoco se salvó de esto. Con RCA, la discográfica. Maestro, tú también. Spinetta, cuando se separó de Almendra, emprendió algunos proyectos que dentro de todo zafaban. Hasta que se juntó con Papo. Papo también te debe sonar. Bastante. Con Papo, Miguel Abuelo y Pomo Lorenzo. Registrando, no me sale la palabra, Spinetalandia y sus amigos. Hermoso. Ya que RCA le decía que le debían un tema, pero con Almendra. Y Spinetta lanzó este álbum. Álbum o disco, no sé cómo diría. Cualquiera de los dos. Claro. Y lo quería lanzar como propio, porque era propio. Claro, sí, Spinetalandia y sus amigos de Luis Alberto Spinetta. Claro. A lo que a RCA no le gustó para nada. Y cuando lo publicaron, se dieron, no sé cómo sería la palabra. La cosa es que el descaro y de publicarlo como si fuera de Almendra. Incluso en la portada pusieron la imagen de Almendra. Esto es bizarro, amigo. Claro. Y una vez que salió eso, Spinetta lo demandó y todo eso porque no querían que siga figurando como si lo hubiera hecho su anterior banda. Claro. Cosa que lo levantaron. El disco lo levantaron. No duró mucho. Pero con esa portada. Pero cuando el contrato entre Spinetta y RCA finalizó, RCA volvió a editar el disco en el 72 y 76 bajo los nombres Luis Alberto Spinetta y La búsqueda de la estrella. Le cambiaron el nombre. Eso, siempre tan lamentablemente eso vale. Claro. Pero eso lo puso RCA, ¿no? No lo puso el Albertito. Y bueno, La búsqueda de la estrella, recién con la llegada del CD en el 93, Spinetalandia llegó a las bateas con su título original y un arte de tapa nuevo. Pero, o sea, es
Spinetta también cayó en estos artilugios de las leyes. Claro, aparte querían aprovecharse del nombre que ya había formado Almendra hasta ese momento, siendo que Claro, Spinetta, porque RCA le debía un álbum todavía. claro. Pero ya a esa altura uno ya quiere cambiar de discográfica y... No, aparte el Luisito era un tipo que le gustaba realmente probar cosas nuevas. Es un tipo que, a mi parecer, ¿no? Dentro de lo que lo conozco y que lo sigo en una banda, le gustaba como experimentar hasta un punto incluso bastante, no sé si diría límite, pero es como que no puedo estar con la misma banda más de 2 años, 3. Bueno, muy lindo, vamos muy bien, pero ¿saben qué? Chao. me voy a armar Chao. otra banda. Me aburrí ya. Y bueno, por eso podés ubicar tantos, o sea... Lo disfrutamos mientras duró y listo, se iba. Pescado Rabioso, Almendra, Spinetta Jade, como que pasando de una en otra, de proyecto musical en proyecto musical, digamos, no sé, en una especie de búsqueda creativa, como lo diría él. Nada, por eso lo admiro también un poco, pero imagino que haber trabajado con él y ser un compañero músico puede que haya sido un pequeño problema, digamos, con el tema de no estar muy seguro cuánto tiempo te va a durar el Spinetta al lado. Llega un integrante nuevo y es una eminencia y decía, bueno, tratemos de sacar todos los discos posibles antes que se aburre y se vaya. Se va a aburrir rápido, así Claro, que saquemos todos los discos. Saquemos musiquita. Y bueno, llevamos como un buen rato hablando, todavía nos quedan un par de casitos